¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? Las camaritas, ¿cómo estamos? Bienvenidos esta noche. Vamos a empezar con nuestro cuarto tema del curso de auxiliar de educación inicial. ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué me comentan? ¿Cómo hemos estado? Espero que hemos estado muy bien y que hemos dado de repente una leidita, ¿no? Al material que ya ustedes tienen, ¿verdad? Así que empecemos prendiendo las camaritas, chicos, para poder interactuar y para poder iniciar nuestra clase de hoy. Si bien es cierto, chicos, hoy tenemos nuestra cuarta clase y estamos propensos a acabar el curso, ¿verdad? El curso es de 5 sesiones y saben que este jueves es el tema final de este curso de auxiliar de educación inicial. Así que desde ya, chicos, primero que todo, pues evidentemente felicitarlos a todos ustedes, los que están presentes y que han podido interactuar con nosotros en este curso gratuito tan interesante. Sí, también hacerles llegar, evidentemente, el agradecimiento a la institución GECAT por la oportunidad de interactuar con ustedes y que evidentemente pues aprovechen la oportunidad de obtener su certificado GECAT, ¿no? Recuerden que obteniendo su certificado van a poder fortalecer su CV, van a tener evidentemente un aumento de conocimientos y evidentemente pueden ustedes obtener un aval de la International Google Workspace for Education, ¿sí? Ustedes saben que pueden separar su certificado de ese 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Esto es una promoción que va a estar válida creo que hasta el día de mañana nada más. Así que yo les sugiero que por favor se comuniquen con sus administradores de grupo en caso ustedes quieran acceder a su certificado, ¿no? Recuerda que GECAC siempre está comprometido con la enseñanza. Así que definitivamente agradezco a la institución de poder interactuar con ustedes para poder iniciar ya con nuestro cuarto tema. Y el día de hoy, chicos, vamos a ver un tema orientado a las escuelas de padres en el nivel inicial. Definitivamente nosotros sabemos que dentro del nivel inicial vamos a trabajar activamente con las escuelas de padres, vamos a hacer talleres, ¿verdad? Estos talleres tan importantes que nos ayudan a poder informar a los padres para una crianza positiva, ¿sí? Ustedes dirán, evidentemente, Miss, pero ¿para qué es necesario? Pues básicamente sí lo es, ¿no? Todas las instituciones educativas tienen un plan de escuelas de padres para poder llevar información a los papitos y servir de guía y de orientación en el proceso de la crianza de los niños. Y ustedes dirán, Miss, pero ¿por qué tenemos que involucrarnos nosotros en este proceso? Pues básicamente porque los niños también son responsabilidad de nosotros cuando están en las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños pues van a tener este apoyo también colaborativo y participativo por parte de sus padres y de la escuela para un bien en común, ¿sí? Así que vamos a continuar ahora sí, chicos, con nuestro tema. Ustedes ya saben quién soy yo. El día de hoy tenemos evidentemente el tema de las escuelas de padres en el nivel inicial. También vamos a ver la importancia de las escuelas de padres, los objetivos de esas escuelas de padres, los temas comunes abordados, las estrategias de implementación de las escuelas de padres, estos roles y responsabilidades que deben de tener los padres, el beneficio de la participación de los papitos en las escuelas, ciertos desafíos, barreras y que nosotros vamos a poder mencionar. Y vamos también a contar con algunas conclusiones y algunas prácticas y ejemplos de éxito que normalmente se han realizado para poder llegar al punto importante de la interacción de los papitos con la escuela, ¿sí? Ahora sí, calentando un poquito, porque evidentemente nosotros tenemos que interactuar un poquito relacionado a las escuelas de padres, vamos a hablar un poquito de lo que es las escuelas de padres, ¿sí? Evidentemente, cuando nosotros nos preguntamos qué es una escuela de padres, muchos de nosotros estamos con la duda, ¿no? Nosotros diríamos, ¿pero qué será? Pues básicamente una escuela de padres es un espacio de información, de reflexión sobre los aspectos relacionados con las funciones parentales, ¿sí? Entonces, evidentemente, en este espacio nosotros vamos a poder interceptar para poder orientar este proceso de crianza que los padres deben de conocer. Es muy importante que los papitos conozcan este desarrollo evolutivo de los niños,
que también conozcan este proceso emocional, que evidentemente hay que respetar en el proceso de crecimiento del niño en la primera infancia, ¿no? Esta atención requerida para su sano desarrollo mediante una crianza positiva y sin violencia. Y esto es posible básicamente, ¿no? Mediante un intercambio de información sobre experiencias cotidianas de crianza, de valores, que evidentemente permiten desarrollar habilidades para poder resolver y ayudar, ¿no? En la crianza y en el desarrollo de los niños hacia su camino de la vida adulta, ¿sí? Entonces, para poder comprender un poquito más, las escuelas de padres funcionan como una herramienta que permite reforzar esta relación entre los padres, el colegio, los maestros, y esto resulta pues beneficioso en la información de aprendizaje, en la educación de los niños. Además de ello, chicos, ayuda a que los padres no se sientan desorientados al afrontar pues la educación de sus hijos, la formación de sus niños, en especial en momentos inciertos, como de repente un proceso de bullying, un proceso de repente de atención a los niños en el proceso cuando están en este cambio pues hormonal que también afecta, ¿no? Al niño y al adolescente cuando está en proceso de crecimiento. Pero básicamente nosotros vamos a ver poco a poco estos temas que nos permitirá pues saber por qué es tan importante estas escuelas de padres, ¿no? Y qué es lo que aprendemos en ellas. Pero antes de seguir avanzando, nosotros tenemos que ver nuestro PPT y vamos a poder interactuar y vamos a ver las escuelas de padres en el nivel inicial. Chicos, ¿quién de ustedes, así nomás me levantan la manito para poder contar algunos, quién de ustedes definitivamente tiene niños en el nivel inicial? ¿O quién de ustedes trabaja en el nivel inicial? Solamente necesito que me levanten la manito. Pues básicamente, chicos, tengo a Milena, muy bien. Tengo a Yubraibi, tengo a Milen, muy bien. Tengo a varios que definitivamente están en el proceso del nivel inicial, están con niños de la primera infancia. Entonces, básicamente sabemos que toda escuela debe implementar, por ejemplo, sus talleres, escuelas de padres, para poder fomentar este proceso de crianza positiva, ¿sí? Y evidentemente las escuelas de padres en el nivel inicial son consideradas una de las herramientas valiosas para poder involucrar a los padres y cuidadores en el proceso educativo de sus hijos. Estas escuelas, chicos, brindan un espacio donde los padres pueden aprender, pueden compartir experiencias y desarrollar habilidades que les permita pues ser socios activos en la educación de los más pequeños. Es por eso que en esta presentación nosotros vamos a explorar la importancia, los objetivos, los beneficios de las escuelas de padres en la educación inicial. Y por eso vamos a tomar mucha atención para poder determinar, evidentemente, qué es lo que nos prepara o qué es lo que nos dicen las escuelas de padres, ¿sí? Así que continuando con nuestro PPT, vamos a hablar con el primer punto. Y evidentemente vamos a hablar de la importancia de las escuelas de padres en la educación inicial. Yo sé quizás que muchos de nosotros podemos decir, Miss, ¿y eso se realiza? Pues claro, eso está debidamente normado. Es más, nosotros tenemos una guía emitida, por ejemplo, en lo que es en la educación inicial aquí en Perú. Tenemos una guía que nos permite saber cómo vamos a trabajar, por qué razón le llamamos padres, quiénes son los famosos cuidadores, que también menciona la currícula, ¿no? O establece esta guía de manejo para poder realizar estos talleres o estas escuelas de padres. Ahora sí, básicamente la importancia de las escuelas de padres radica en 4 fases importantes, ¿sí? Primero que todo, que con el trabajo de estas escuelas de padres en la educación inicial, vamos a fortalecer la relación familia-escuela. ¿Será importante esta relación familia-escuela, chicos? ¿Será importante? Pues claro que sí. Mediante los papitos son más participativos, están más involucrados en la escuela, también se involucran en el proceso educativo y en el proceso de crianza de sus hijos. Conocen posteriormente sus necesidades, sus intereses, y hay una relación que se va a interconectar de forma que vamos a generar un beneficio para el niño, ¿sí?
Es por ello que las escuelas de padres fomentan una mayor colaboración y comunicación entre los padres y los educadores, lo que se traduce en un mejor apoyo y acompañamiento para el desarrollo integral de los niños. A ver, chicos, ¿sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo integral? ¿Qué es lo que hemos dicho cuando hablamos de desarrollo integral? A ver, ¿se acuerdan, chicos? A ver, ¿se acuerdan o no? Cuando hablamos del desarrollo integral, pues hablamos de un todo, ¿verdad? Hablamos del desarrollo motor, del desarrollo cognitivo, hablamos del desarrollo emocional y del desarrollo social, ¿sí? Entonces, fortalecer esta relación familia-escuela permite que definitivamente haya un mejor apoyo y acompañamiento para el desarrollo del niño. Entonces, básicamente nosotros tenemos que considerar que vamos a tener un beneficio muy, muy oportuno y muy bueno. También hablamos de poder promover el aprendizaje de los padres. ¿Por qué hablamos de promover el aprendizaje de los padres? ¿Por qué decimos que es importante promover este aprendizaje? Pues básicamente lo mencionamos porque los talleres y charlas ofrecidos en estas escuelas de padres, pues les permite a los adultos adquirir conocimientos y estrategias para poder acompañar de manera más efectiva el proceso de aprendizaje de sus hijos. Quiere decir que en este proceso las charlas que nosotros brindaremos van a ser en función a las necesidades de los niños, a las necesidades que tienen los niños en las escuelas para que los padres puedan comprender cada vez qué es lo que sus hijos necesitan. Entonces, al saber ello, los padres evidentemente van aprendiendo, van conociendo. ¿Por qué debo de respetar el proceso de desarrollo de mi niño? ¿Por qué debo criarlo en un ambiente protegido y evidentemente seguro? ¿Por qué tengo yo que relacionarme con mi hijo, hablar con mi niño? Entonces, básicamente, nosotros, mediante estos talleres y escuelas, vamos a fomentar ciertos temas que generen un aprendizaje de crianza positiva para poder desarrollar esta relación entre padre e hijos y sea pues mucho más fuerte y evidentemente enriquecedora, ¿sí? También hablamos de que fortalece las competencias parentales. ¿Por qué hablamos de que va a fortalecer las competencias parentales, por ejemplo? Básicamente, chicos, las escuelas de padres brindan un espacio de reflexión y desarrollo de habilidades para que los adultos puedan ejercer su rol de manera más asertiva y eficaz. Y esto definitivamente pues les permite tener este espacio en donde ellos van a poder reflexionar en caso de repente estén cometiendo algún error en el proceso de crianza. Nosotros sabemos muy bien que los papitos, todos en general, creo que la gran mayoría quizás somos padres, y quizás en el proceso de crianza nos hemos equivocado, ¿no? Quizás hemos actuado de forma errónea por falta de conocimiento, quizás por falta de varias actitudes parentales que de repente todavía no hemos desarrollado o no hemos podido desarrollar en su momento. Pero sin embargo, nosotros tenemos que considerar que mediante estas escuelas de padres vamos a desarrollar estas competencias parentales, vamos a poder aprender, ¿no? Y vamos a gestionar ese desarrollo de habilidades que nosotros, los adultos, debemos desarrollar para poder tener pues una relación más asertiva, una comunicación asertiva con cada uno de nuestros niños. Ustedes me dirán, Miss, pero los niños todavía no saben mucho o todavía no hablan, me dirán, ¿no? Pero no, chicos. El hecho que el niño, por ejemplo, no tenga una vocalización para una comunicación extensa, no quiere decir que yo no le voy a hablar. Al contrario, tengo que hablarle, tengo que hacer que mi niño sepa que puede confiar en mí, tengo que hacer que mi niño realmente sepa lo importante que es para mí. El niño, obviamente, muy bien, el niño reconoce, el niño sabe. Es por ello que nosotros incentivamos siempre desde las escuelas, ¿no? Así sea desde el nivel inicial, que se dé este factor comunicación, que es tan importante, este factor comprensión, este factor entendimiento y protección que el niño debe de tener en sus hogares, ¿sí? Ahora, ¿qué otra importancia tenemos que considerar? Pues hablamos de la mejora de los resultados de los estudiantes.
La participación activa de los padres en la educación de sus hijos se traduce en un mejor desempeño académico, social y emocional de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros consideramos que hay una participación de los papitos, hay una participación activa, los niños tienden a sentirse atendidos, tienden a sentirse observados y por ende desempeñan el aspecto académico, el aspecto social de una forma más efectiva. Ellos definitivamente se desempeñan de la mejor forma porque quieren siempre tratar de que sus padres sigan al pendiente de ellos. Es por ello que nosotros no podemos dejar, chicos, el hecho, por ejemplo, de interactuar como padres y evidentemente saber cuál es el proceso de desarrollo de mi niño en las escuelas. Ahora, ustedes me dirán, Missy, como auxiliar, ¿cómo intervengo yo ahí? Pues aquí ustedes van a intervenir en todo, igual que la docente. Nosotros vamos a intervenir en estos talleres. ¿Y por qué vamos a intervenir en estos talleres? Porque base al proceso de observación que yo como auxiliar voy a hacer, voy a poder definir qué tipo de talleres puedo gestionar para ayudar al niño en el proceso de crianza que va a tener junto con sus papitos. Entonces, yo al saber, por ejemplo, si tengo un niño que siempre está triste, que siempre espera que la mamita llega tarde, de repente por ahí el papito no lo ve, de repente no hay esa conexión familiar que al niño le gustaría, o no tiene ese tiempo de calidad que debe de tener con sus papis. ¿Qué tipo de charla podría yo hacer? A ver, chicos, ¿qué tipo de charla podría incentivar? Recordemos que el auxiliar es la persona que para mucho más pendiente del niño, está al lado del niño, y no solamente de uno, sino de todos los que tienen en el aula, ¿no? Entonces, como yo estoy al pendiente de todos los niños que están en el aula, pues yo sé los intereses y las necesidades de mis niños. Y por ende también sé la realidad, la problemática que pueden pasar en sus hogares, porque yo como auxiliar no es que sea chismosa, ¿ya? Sino que yo tengo que saber de qué hogar viene mi niño, cuál es la problemática, qué le pasó hoy, por qué vino así. Señora, mire, su niño sigue viniendo de esta manera, ¿está pasando algo en el hogar? Eso es la función del auxiliar y del docente, ¿sí? Entonces, yo al ver las problemáticas propongo ciertos temas que de repente se pueden tratar, ¿no? Si yo tuviera un niño que tiene de repente este tipo de problemas de atención en casa, ¿qué tipo de taller puedo yo realizar? Por ejemplo, podría realizar un taller en función a las emociones, ¿no? A la atención que el niño debe de tener en el hogar, ¿no? Y el desarrollo psicológico del niño, el desarrollo emocional, porque es importante que los papitos estén involucrados en las actividades. Es por ello que nosotros, en términos generales y específicos, podemos decir básicamente que las escuelas de padres cumplen una función importante en las escuelas para los papitos. Así que vamos ahorita a continuar con el siguiente punto para seguir hablando de los objetivos. Tal como nosotros hemos venido mencionando, definitivamente hay objetivos que vamos a cumplir. Estos objetivos de las escuelas de padres sí tienen objetivos, porque definitivamente lo que nosotros queremos es que se cumplan estas 4 fases. La primera fase va en función a poder promover la participación de los padres, involucrar a los padres de manera activa en el proceso educativo de sus hijos, fomentando su compromiso y sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al promover esta participación de los papitos, pues evidentemente los niños se van a sentir o van a sentir que pertenecen a un hogar, que hay un compromiso de participación por parte de los papitos con sus niños. 2, hablamos también de desarrollar estas competencias parentales. ¿Qué quiere decir estas competencias parentales? Vamos a fortalecer estas habilidades de los padres en áreas como la crianza, la comunicación y la resolución de conflictos. Por ejemplo, si si tenemos una reunión de papitos, invitarlos a todos a que participen, pero también debe haber un compromiso de trabajo establecido con los papitos. Por ejemplo, si vamos a realizar las escuelas de padres, tiene que ser en un horario en el cual
pues los papitos estén disponibles, los papitos tengan este incentivo de participar, tengan este incentivo, pues evidentemente, de trabajar para el bien de sus niños, ¿no? Y esto parte desde que el auxiliar y la docente, pues, va a sensibilizar al papito para que evidentemente participe y aprenda un poco de la crianza positiva, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, cuando haya de repente algún proceso de intercambio de palabra o de conflicto con sus niños. Es por ello que hablamos de estas competencias parentales. También hablamos de mejorar los resultados de los estudiantes, porque eso es uno de los objetivos también principales que nosotros vamos a desarrollar mediante las escuelas de padres. Cuando hablamos de mejorar los resultados de los estudiantes, definitivamente vamos a enfatizar en buscar que la participación de los padres se traduzca en un mejor desempeño académico, social y emocional. Y esto, evidentemente, es para que los papitos puedan darse cuenta de que los estudiantes definitivamente van a mejorar en el proceso. ¿Van a mejorar en el proceso o no, chicos? Van a mejorar porque hay una interacción, ¿verdad? Hay una interacción con los papis, las mamis están ahí de manera permanente. Entonces vamos a ver mejoras en los resultados de los estudiantes. También hablamos de estrechar la relación familia-escuela. Ustedes dirán, Miss, ¿y será necesario? Claro que sí es necesario. Recordemos que facilitar una comunicación fluida y una colaboración constante entre los padres y los educadores es algo que sí o sí nosotros tenemos que lograr. Debe haber esa interacción en que la escuela pueda definitivamente tener las puertas abiertas a los papitos y los papitos tengan la consideración respectiva con cada uno de sus docentes auxiliares, ¿no? Para lograr el objetivo esperado, que al final de cuentas es velar por la seguridad, la tranquilidad y la salud física y mental de sus niños. Es por ello que nosotros hablamos de un proceso de crianza positiva, de una crianza basada en la paciencia, en la tolerancia, en el acompañamiento, en la orientación, pero sobre todo en respetar este proceso evolutivo de los niños, que prácticamente a veces resulta un poco difícil comprender para algunos papitos. Es por ello que nosotros tenemos que enfatizar, ¿sí?, que en las escuelas de padres lo que nosotros vamos a lograr es que los papitos se involucren en el proceso no solamente de la escuela, sino que se involucren en mejorar este proceso de crianza de sus niños para lograr el objetivo que es básicamente una estabilidad en la salud física y mental de sus niños y que evidentemente esté en un ambiente armonioso, protegido y comprendido, ¿sí? Es por eso que nosotros hablamos de las escuelas de padres. Por eso decimos que es muy importante interactuar con los papitos, interactuar con los niños, saber las problemáticas de los hogares, saber qué es lo que nosotros podemos hacer para poder lograr superar estos desafíos, estas falencias que puedan existir, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente PPT. Y vamos a hablar ahora, chicos, de los temas comunes, estos temas comunes normalmente abordados en las escuelas de padres. Evidentemente, en las escuelas del nivel inicial, nosotros podemos implementar una serie de temas, ¿sí? Pero los temas más comunes y más importantes a desarrollar son los que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en compartido en el PPT. El primer tema a poder compartir es el desarrollo infantil. Talleres y charlas sobre las características y necesidades de los niños en las diferentes etapas de su crecimiento. ¿Por qué será que yo tengo que conocer el desarrollo infantil de mi hijo? ¿Será necesario? Chicos, claro, ¿verdad? Es muy necesario. ¿Y esto definitivamente, por qué tendría que lograrlo? Porque mediante esta charla, chicos, voy yo a conocer sobre las características, necesidades, etapas evolutivas de mi niño y voy a poder comprender su etapa de crecimiento. Voy a poder comprender por qué mi niño se comporta así, qué es lo que debo hacer al respecto, cómo debo de abordarlo, cómo debo yo
generar este proceso de paciencia, de tolerancia que debo de tener como padre para poder conllevar una crianza positiva, ¿verdad? Por ejemplo, últimamente había visto muchos casos, demasiados casos, ¿no? De niños, pues, que eran muy violentados, ¿no? En casa, niños de 2 años, de 3 años, niños que están en este proceso, pues, de desarrollo, en este proceso de exploración, este proceso de descubrimiento que definitivamente tienen que pasar. Yo he visto casos y he sido definitivamente una de las personas en poder un poco molestarme, ¿no? A veces ponerme a pensar, ¿no? Bueno, si tú tienes hijos, tienes que cuidarlos y respetarlos, son parte de ti. ¿Por qué les haces daño, no? Eso es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que si Dios, por ejemplo, nos hizo ser padres, ser madres, es con la finalidad de que nosotros podamos proteger a ese ser vivo tan pequeño que todavía no conoce el mundo y que depende de nosotros, ¿sí? Es por ello que nosotros cuando abordamos las escuelas de padres, primero empezamos con un proceso de sensibilización, de poder sensibilizar a los papitos, de hacerles comprender que los niños están todavía en ese proceso de desarrollo que es imposible definitivamente dejar de lado y que no podemos nosotros pues simplemente actuar de manera pues violenta con ellos. Ellos ni siquiera saben qué es ser violentos, pero sin embargo, con el ejemplo ya les estamos enseñando a ser violentos. Y esto es una cadena porque es de manera repetitiva. Y si nosotros no le ponemos un pare a la situación, va a seguir avanzando de generación en generación. Chicos, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Los tiempos ahora son diferentes. Ahora nosotros tenemos que saber que hay diferentes formas de crianza, diferentes formas de interceptar a nuestros niños para que ellos también puedan obedecer a ciertas normas y órdenes que nosotros como padres podemos fomentar en el hogar, ¿sí? Uno de ellos es comenzando a sensibilizar a nuestros niños, a nuestros hijos, haciéndoles entender poco a poco que hay ciertas normas que tienen que respetar, pero que debemos pues conversar siempre, hablarlo siempre de manera efectiva. Otro tema importante que nosotros también tratamos es la crianza y disciplina positiva. ¿Por qué hablamos de la crianza y disciplina positiva? Definitivamente hablamos de este punto porque hay estrategias para fomentar una crianza efectiva y el establecimiento de límites de manera asertiva. Y uno de esos puntos importantes es la comunicación asertiva. Esta comunicación tan importante que no debemos de dejar pasar. Así el niño sea pequeñito, él igualito absorbe todo lo que le dices. Recordemos que ellos están en este proceso como la esponjita y no es que no comprendan, sí lo van a comprender a la larga. Recordemos que en la primera infancia hay un proceso de mente absorbente, ¿sí? En donde el cerebro del niño está en este proceso de absorción, en donde se divide en dos fases, el proceso de mente inconsciente y el proceso de mente consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 0 a los 2 años, 11 meses, hay un proceso de mente inconsciente. Pero sin embargo, en este proceso, pues vamos nosotros a familiarizarnos, ¿no? Vamos a nosotros familiarizarnos con el proceso del desarrollo del niño y vamos a conocer que mediante este mente inconsciente, pues definitivamente el niño pues absorbe la información, pero todavía no la relaciona, pero ya la tiene, como se dice, de manera preventiva. Luego, en la mente consciente, que empieza desde los 3 a los 5 años, 11 meses, hasta los 5 años, 11 meses, ya hay una mente consciente. El niño ya entiende en su totalidad, ya relaciona con sus emociones, ya relaciona con su entorno, ya relaciona con sus padres y ya comienza a comprender poco a poco. Es ahí donde yo aplico mucho más la comunicación asertiva, estableciendo límites claros, pero también de manera amigable, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros queremos dar la orden a un niño, no podemos hacerlo de arriba abajo, porque el niño lo ve de manera autoritaria. El niño lo ve a veces y va a pensar que es una llamada de atención.
Y cuando se da cuenta que no es una llamada de atención, el niño comienza con el entorno de rebeldía, de no obedecer este establecimiento de límites y solamente lo hace porque tiene miedo. Pero cuando pierde el miedo, ya no lo ve como una norma, como un límite. Lo va a ver simplemente como que él va a crecer y va a poder hacer lo que se le viene en gana. Pero si nosotros hablamos con ellos de manera asertiva, a la altura del niño, mirándolo a los ojos, hablando con él, de forma que él pueda interactuar contigo y sentir definitivamente esta interacción, este vínculo que tiene todo papi y todo mami con sus niños, pues vamos a ir fomentando un proceso de confianza, un proceso definitivamente positivo de la interacción y del vínculo, que es muy importante para poder gestionar este procesamiento de normas y de límites necesarios en el hogar. Hablamos también de otro tema muy importante, de aprendizaje y rendimiento escolar. Orientación sobre cómo acompañar y apoyar el proceso de aprendizaje de los niños en el aula. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Qué quiere decir esto? Que en este proceso, por ejemplo, el papito tiene que aprender cómo puede ayudar a sus niños en el proceso de aprendizaje. Va a saber también lo importante que es no involucrar al niño en un proceso de tensión, en un proceso de estrés, para que no se cierren estas paredes del cerebro del aprendizaje. Y por último, vamos a ver de repente temas abordados orientados a la salud y el bienestar. Y estos temas, ¿qué nos dicen? Que están relacionados con la alimentación, el sueño, la actividad física, el bienestar emocional de los niños. Nosotros básicamente vamos a poder ayudar a los papitos a que comprendan la importancia de una alimentación saludable, la importancia de una lonchera saludable, la importancia de las 8 a 9 horas de sueño. Cuando el niño es pequeño en la primera infancia debe dormir hasta casi 12 horas, chicos, de 10 a 11 horas. Y evidentemente la actividad física es muy importante y esto pues establece una buena relación, un buen equilibrio para el bienestar emocional de los niños, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, con nuestro siguiente tema. Y vamos a hablar de estas estrategias importantes que son muy buenas tenerlas en cuenta para poder implementarlas. Pero antes de ellos, chicos, quiero compartir con ustedes, ¿sí? Un pequeño material que les voy a mostrar ahorita. Voy a ver si lo puedo compartir ahorita, un ratito. Evidentemente habla sobre la guía para el trabajo con padres y madres de familia en la educación inicial. Esta guía, chicos, es el Ministerio de Educación, ¿ya? Les voy a mostrar para que ustedes vean qué es lo que nos dice esta guía, cómo trabajamos nosotros para poder incentivar este proceso, ¿no?, del aprendizaje de nuestros niños. Y he hecho una pausa para que ustedes puedan ver que el Estado peruano evidentemente nos da ciertas facilidades en ciertas guías para trabajar el proceso de las escuelas de padres o el trabajo con padres y madres de familia en la educación inicial, ¿sí? Este folleto de acá es de bastante ayuda para nosotros, porque nosotros también enfatizamos en poder trabajar en función y trabajar de manera colaborativa, ¿no? Por ejemplo, corresponde al segundo ciclo para los niños de 3, 4 y 5 años de educación inicial. Como ustedes pueden ver, esta es una guía para el trabajo con padres, ¿no? Y madres de familia, que nos ayudará a comprender, primero que todo, ¿no?, cómo debemos implementar ciertos aspectos, ¿no?, para poder lograr que los padres de familia pues se involucren en el proceso de la familia. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué los padres, madres y cuidadores son actores importantes en la educación de sus hijos? ¿Por qué será importante, chicos? ¿Por qué será importante los padres, madres y cuidadores? ¿Y por qué les muestro esto? Porque definitivamente nosotros podemos, ¿no?, enfatizar un poquito más en el tema de las escuelas de padres, considerando, por ejemplo, esta guía que nos permite a nosotros una orientación para poder trabajar activamente con los papitos. En esta guía, por ejemplo, nosotros podemos saber que detrás de cada niño que va a nuestro jardín infantil existe una madre, un padre, un abuelo, una abuela u otro familiar que por lo general lo quiere y le brinda lo mejor de sí.
¿no? De acuerdo a sus posibilidades. Por eso se preocupan realmente por la seguridad y el bienestar de manera muy especial, ¿no? Se interesan por la educación. Para poder educarlos, utilizan un conjunto de saberes y prácticas de comunicación afectiva, ¿no? Orientación, consejo, enseñanza, supervisión y control de las conductas de sus hijos. Entonces, en el aula, los docentes o los auxiliares necesitamos conocer estas prácticas y formas de actuar de las familias a fin de tender, ¿no?, los puentes necesarios entre los que los niños hacen en su casa y lo que nosotros le podemos proponer en el jardín o en el programa. Quiere decir que nosotros tenemos que saber cómo el niño se desarrolla en casa, qué es lo que hace, ¿no? Para que nosotros también podamos incentivar que el niño pueda, ¿no?, desarrollarse activamente también en el aula, ¿sí? Por ello que aquí, en esta guía, nosotros tenemos un aspecto orientativo para poder conocer, por ejemplo, cómo se da este proceso de interacción. También nosotros, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Los padres tienen expectativas y metas relacionadas con la educación de sus hijos. Es algo que nosotros, por ejemplo, debemos siempre tratar de observar en los padres de familia. Hacer un autoanálisis, perdón, un análisis de los papitos. Nosotros como auxiliares de educación nos vamos a dar cuenta si nuestros papitos realmente tienen expectativas y metas relacionadas con la educación de sus hijos, si hay ese apoyo, si hay esa consideración. Y aquí te da un párrafo orientativo. Te dice, ¿no? Los padres muestran cada vez un mayor interés porque sus hijos asistan a la educación inicial y tienen diferentes expectativas en relación con lo que los niños deben aprender. Algunos valoran el juego, la oportunidad de que sus hijos amplíen sus relaciones sociales y desarrollen su lenguaje. Otros están más preocupados por adelantar los aprendizajes académicos que corresponden a la educación primaria, como la lectura, escritura, etcétera. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en la educación inicial, los papitos tienen dos perspectivas diferentes, ¿verdad? Por un lado, hay papitos que están involucrados mucho en que el niño aprenda mediante el juego, su desarrollo evolutivo, desarrollo social, emocional, y por otro lado, hay papitos que se enfocan solamente en el aspecto académico. Es por ello que nosotros tenemos que considerar, ¿no?, cómo vamos a actuar en función al grupo de padres que nosotros tengamos, ¿sí? Así que ese aspecto no lo podemos dejar pasar, ¿sí? Así que básicamente nosotros vamos a enfatizarnos en ese prospecto de poder conocer un poquito más de cómo trabajar con nuestros niños y con nuestros papitos, ¿ya? Así que vamos a dejar de compartir esta guía para que evidentemente nosotros pues podamos compartir ahora sí de nuevo nuestro PPT. Y volvemos aquí a un punto importante. Volvemos a las estrategias de implementación de las escuelas de padres. Pues, ¿qué nos dice este apartado que tenemos aquí? Hablamos de que como estrategias de implementación, yo tengo que cumplir 4 fases importantes. Primero, el diagnóstico. ¿Qué nos dice ese diagnóstico que debemos de hacer? Vamos a identificar las necesidades y expectativas de los padres a través de encuestas, entrevistas y diagnósticos. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una pregunta a los papitos de repente en alguna reunión que tengamos, ¿no? ¿Qué opinan de la crianza positiva? ¿Saben qué es la crianza positiva? ¿No? Entonces, básicamente yo a ello, ¿no?, le doy esa pregunta a los papitos para que luego puedan responderla. También hablamos de un proceso de planificación, que es diseñar un programa de escuelas de padres que responda a las necesidades identificadas y se adapte al contexto de la institución. Quiere decir que yo voy a tener que planificar o diseñar este programa de escuelas de padres y eso mayormente le corresponde a la docente, ¿no? El auxiliar puede recoger la información y la docente lo planifica. En el proceso de ejecución, si hay un trabajo colaborativo con la directora, con la docente, con la auxiliar, con todo el personal de la comunidad educativa, que es evidentemente pues implementar estos talleres, charlas y actividades que involucren activamente a los padres y les brinden pues las herramientas prácticas necesarias para poder fomentar esta crianza positiva, por ejemplo. Y por último, pues tenemos este proceso de evaluación,
monitorear y evaluar el impacto de la escuela, de las escuelas de padres, identificando áreas de mejora y ajustando este programa según sea necesario. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, chicos, vemos que efectivamente hay un proceso, ¿verdad? En esta implementación de las escuelas de padres. No es que yo voy a hacer la escuela de padres y solamente lo voy a hacer porque a mí me pareció bonito, me pareció útil y ya está. No podemos hacerlo así. Tenemos que hacerlo en función a las necesidades y a las expectativas de los papitos, ¿sí? Entonces, considerando ahora este tema que estamos mirando, vamos a seguir con el siguiente punto. Y aquí entra los roles y responsabilidades de los papitos. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente tengo que tomar en cuenta un punto importante. Cuando hablamos de roles y de responsabilidades, pues básicamente vamos a hablar, ¿sí?, de un punto orientado a la participación activa. Cuando hablamos de participación activa, evidentemente tenemos que mencionar que los padres deben asistir regularmente a las actividades de la escuela de padres y comportamientos con el proceso de aprendizaje de sus hijos. Esto básicamente nos va a ayudar a nosotros a poder tomar en cuenta, ¿sí?, que los padres tienen que cumplir una serie de responsabilidades importantes, una serie de roles importantes, desde la participación activa, la comunicación constante, el acompañamiento en casa y la colaboración. Nosotros diremos, Miss, pero ¿qué pasaría si de repente el papito o la mamita no tiene tiempo, no quiere de repente participar? Bueno, nosotros como institución hacemos lo posible porque se dé esta participación, porque definitivamente se responda, ¿no?, en este proceso de evaluación a los papitos. Entonces, ¿qué pasa cuando no desarrollamos o cuando el padre no quiere participar? ¿Qué sucede en muchos casos? Pues definitivamente lo que hacemos es al menos tratar de hacerle llegar un flyer, una información relacionada para que el papito lo pueda leer, para que lo pueda de repente tomar en cuenta. Lo mandamos por el chat grupal, pero nosotros como institución cumplimos con el proceso de comunicar y los beneficios que vamos a tener con estas escuelas de padres, ¿sí? Ahora, también hablamos hablamos de una comunicación constante, ¿verdad?, de poder mantener una comunicación fluida con los educadores, compartiendo pues información relevante sobre el desarrollo y las necesidades de los hijos. Definitivamente los padres tienen que cumplir esta comunicación constante, que es sumamente importante para el desarrollo del niño, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros? Pues definitivamente cumplir con las disposiciones, pero sobre todo gestionar este proceso de comunicación. Este acompañamiento en casa es algo que los padres siempre deben de tener, siempre deben de realizar. Aplicar en el hogar estrategias, herramientas, ¿no?, en la escuela para poder reforzar el aprendizaje de sus hijos. Y por último, hablamos de un proceso de colaboración, ¿no? Este proceso, pues evidentemente, que habla, pues, ¿no?, de, evidentemente, trabajar en equipo con los educadores, ¿no?, y con otros padres para poder contribuir al desarrollo y bienestar de todos los niños. Entonces, básicamente, el padre de familia, los padres de familia tienen que cumplir 4 responsabilidades básicas. 1, la participación activa. 2, comunicación constante. 3, acompañamiento en casa. Y 4, la colaboración. ¿Hay un trabajo permanente entonces? Sí, hay un trabajo permanente. Vamos a continuar. Hablamos de los beneficios de las escuelas de padres. ¿Qué nos dicen los beneficios? Pues básicamente nosotros como beneficios sabemos que vamos a incurrir en 5 pasos importantes. Primero, vamos a tener mejores resultados académicos. Segundo, va a haber un mayor desarrollo socioemocional. Tercero, va a haber un fortalecimiento de la autoestima. Cuarto, va a haber una mejor asistencia y comportamiento. 5, va a haber un aumento de la motivación y el compromiso. Y por último, tenemos que tomar en cuenta que la participación activa de los padres en la educación de sus hijos se traduce pues en múltiples beneficios, chicos, que van a impactar positivamente en el desarrollo integral de todos los niños. Entonces, yo voy a tener que considerar que definitivamente
es un beneficio que mis hijos van a poder recibir si yo participo como padre en estas escuelas de padres, ¿sí? Vamos a seguir, chicos. Vamos a hablar de ciertos desafíos importantes. Luego de terminar esta parte, vamos a entrar a una pequeña ronda de preguntas. Voy a hacer una pregunta para que ustedes también puedan participar, ¿ya? Ahora sí, hablamos de desafíos y barreras en las escuelas de padres. Hay 4 fases que tenemos que aprender a poder, a poder superar. Primero, la falta de tiempo y disponibilidad. Los padres a menudo pues enfrentan dificultades para asistir a veces a las actividades de la escuela y debido a sus horarios laborales y otros compromisos a veces es difícil. Es por ello que normalmente las escuelas lo implementan en otros horarios. También hablamos de barreras de comunicación. De repente, cuando hay diferencias culturales, lingüísticas o niveles educativos que pueden dificultar la comprensión y la participación efectiva de algunos papitos. También hablamos, por ejemplo, de algunas percepciones negativas, cuando algunos padres pueden tener una imagen negativa de la escuela o desconfiar de la utilidad de la escuela de padres, lo que limita su participación. Hay papitos que dicen, no, yo no necesito. Yo a mi hijo lo crío a mi manera, como yo pienso, hay mamitas que también piensan así. Pero sin embargo, chicos, un consejo nunca está de más. Es por ello que siempre se incentiva y se trata de sensibilizar a los papitos para que puedan participar en estos talleres. Y por último, a veces hablamos de la falta de recursos y apoyo, ¿no? Las instituciones educativas, por ejemplo, a veces carecen de ciertos recursos humanos, ciertos recursos financieros y logísticos necesarios para poder implementar unas escuelas de padres de manera efectiva. Pero les comento, chicos, que ahora con tantos convenios que existen y tantos colegios en general que tenemos, pues las escuelas pueden solicitar participación de psicólogos de los colegios de psicología, por ejemplo, ¿no? De los colegios de enfermeros, de los colegios, por ejemplo, de abogados, de los colegios de profesores, para que puedan dar charlas, ¿no? Evidentemente en las escuelas de padres, siempre y cuando hay una función, pues, de beneficio para el niño y el adolescente, ¿sí? Hablamos de algunas buenas prácticas y ejemplos de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros evidentemente tenemos que conocer que hay horarios flexibles, que cuando nosotros podemos ofrecer diversas opciones de horarios y modalidades, sean presenciales, virtuales, fines de semana, pues podemos facilitar la participación de los papitos. Asimismo, también podemos dar temas relevantes. Así que al momento de diseñar un programa que aborde temas de interés, ¿no? Y necesidad real para los papitos, va a ser basado en un diagnóstico previo. También hablamos de una comunicación efectiva. Utilizar, por ejemplo, diversos canales de comunicación, como correos electrónicos, como por ejemplo redes sociales, boletines, para mantener informados a los padres es sumamente interesante, es sumamente importante. Y por último, hablamos de alianzas estratégicas, poder establecer colaboraciones con organizaciones comunitarias, profesionales o instituciones que puedan abordar recursos, ¿no? Entonces, esto pues nos permite a nosotros tomar en cuenta, ¿no? Definitivamente pues la importancia, ¿no? De las buenas prácticas y ejemplo de éxito, ¿sí? Entonces, ahora vamos a seguir, ¿no? Con el último punto para luego entrar a las preguntitas. Antes de entrar a la conclusión, chicos, vamos a hacer una famosa preguntita y necesito de ustedes unas 3 participaciones, ¿sí? Vamos a consultar lo siguiente y me van a levantar la manito 3 personas para poder responder esta preguntita. ¿Qué tema considerarías importante para una escuela de padres? A ver, chicos, levanten su manito. ¿Qué temas o qué tema considerarías importante para una escuela de padres? A ver, levantamos la manito, chicos. A ver, ¿qué temas?
A ver, tenemos a Espinosa. A ver, vamos a activarte el audio. Ah, ¿puedes hablar? ¿Sí? Espinosa Cuatrina, ¿te escuchamos? Buenas noches. ¿Me escucha? Se me Sí, fue el claro. internet, creo. Muy bien, buenas noches. Ya, bueno, respondiendo a su pregunta, a mí creo que los temas importantes serían la educación asertiva, tanto en el hogar como en el salón. Aparte también la comunicación asertiva, como usted mencionó, también me parece muy importante. Y em, los diferentes métodos para disciplinar a un niño, una disciplina asertiva. Muy bien, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros sabemos que podemos incentivar con temas muy participativos, muy importantes, ¿verdad? Con temas que definitivamente son relevantes para la educación, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Como padres también se comprometen a estar atentos, ¿no? A la educación de sus hijos. Y por ello, pues nosotros tenemos que enfatizar, ¿no? La importancia, ¿no? De ciertos temas para los procesos de las escuelas de padres. A ver, Jenny, te escuchamos. Déjame activar tu audio. Te escucho. Jenny, te escucho. Tu manito está levantada. Ya, a ver. Entonces, continuamos. Entonces, básicamente, chicos, de manera de conclusión, nosotros tenemos que enfatizar lo siguiente, ¿sí? Primero que todo, considerar que las escuelas de padres en el nivel inicial son una herramienta clave para poder involucrar a los adultos de manera activa en este proceso educativo de los niños. Entonces, al integrar a los padres, se fortalecen sus competencias y mejoramos los resultados de los estudiantes. Estas escuelas contribuyen al desarrollo integral de los más pequeños para poder continuar, ¿no? Este esfuerzo. Es importante que definitivamente nosotros podamos diseñar e implementar estrategias innovadoras que superen los desafíos y consoliden las buenas prácticas, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos que enfatizar, ¿no? Que estos procesos de las escuelas de padres o estos talleres son muy importantes para el proceso educativo, ¿sí? Entonces, a fin de hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? El día de hoy, ¿sí? Un ratito, chicos. El día de hoy hemos visto, el día de hoy hemos visto los talleres de escuela de padres, ¿no? Estos talleres de escuelas de padres que definitivamente nos habla, ¿no? Hemos visto que son una herramienta valiosa para poder involucrar a los padres y cuidadores en el proceso educativo de sus hijos. ¿Qué más hemos visto, chicos? La importancia, ¿verdad? A ver, les voy a hacer una preguntita en el chat, chicos, o mejor dicho, les voy a decir una preguntita y ustedes me pueden responder en el chat. ¿Por qué consideras importantes las escuelas de padres? Si gustan, pueden también levantar su manito y activar su micro. ¿Por qué consideras importantes las escuelas de padres? A ver, chicos, ¿quién participa?
¿Por qué consideras importantes las escuelas de padres? ¿Por qué consideras importantes? A ver, ¿quién decide participar? A ver, Jenny, Cassandra, te escucho. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, te escucho muy bien. Porque es importante, así nosotros las maestras les damos herramientas de cómo ellos criar a sus hijos, ¿no? Como sabemos, lamentablemente ahorita algunos papitos tienen el pensamiento negativo que donde o castigándoles se les puede corregir, pero como nosotros como docentes o auxiliares, enseñarles estrategias de cómo ellos pueden educar a sus hijos. Muy bien, Cassandra, muchas gracias. Claro que sí, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar, ¿no? Ese punto tan importante. Ese punto tan importante que es definitivamente eh, para poder considerar que estas escuelas de padres son importantes, ya que vamos a poder concientizar este proceso pues de la crianza positiva, ¿no? De que los papitos quizás se rompa esa cadena y nosotros podamos también incentivar esa sensibilidad que los padres deben de tener para el proceso de crianza, ¿no? Entonces sí, evidentemente muy bien, chicos, gracias por su participación. Las escuelas de padres vienen a ser esta herramienta valiosa que toda institución debe realizar para poder mantener, por así decirlo, ¿no? Eh, esta información importante que el papito debe de tener. Entonces, básicamente, ¿no? Nosotros tenemos que saber que los papitos necesitan de esta orientación. Nosotros no nacemos o no sabemos ser padres. Nosotros aprendemos en el proceso. Y a veces en el proceso del aprendizaje de ser padres cometemos errores. Cometemos errores que evidentemente pues puede suscitarse a veces que nos perjudique, por así decirlo, ¿no? En el proceso de crianza porque a veces desconocemos, ¿no? Pero asimismo también tenemos que enfatizar, ¿no? Que en este proceso de las escuelas de padres nosotros vamos a lograr objetivos, ¿verdad? Los objetivos que vamos a lograr es que vamos a promover la participación de los padres, desarrollar competencias parentales, mejorar los resultados de los estudiantes. Vamos a estrechar esta relación familia-escuela. También vamos a poder abordar temas muy importantes del desarrollo infantil, crianza positiva, aprendizaje y rendimiento, entre otros. También hemos visto que hay un proceso de estrategias de implementación de las escuelas de padres, ¿no? Hay un diagnóstico, una planificación, una ejecución, una evaluación. También hablamos de los roles y responsabilidades de los padres, esta participación activa que debe de tener el papito, esta comunicación constante, este acompañamiento en casa, esta colaboración. Y obviamente existen beneficios, ¿verdad, chicos? Existen beneficios. ¿Y serán estos beneficios importantes también para los niños? ¿Ustedes qué dicen? Claro, muy bien, son importantes estos beneficios para los niños porque logramos que los niños pues tengan un mejor desempeño emocional, que tengan un mejor desempeño académico, que tengan una mejor interacción social. Evidentemente hoy en día hablamos mucho del bullying, por ejemplo, ¿no? Y nosotros pues nos toca concientizar el respeto que debe existir entre los niños, ¿no? El respeto que debe existir entre los papitos también, porque hemos visto también casos que ya excede un poco, ya no solamente quedan los niños, sino que también ya va y sube de jerarquía hacia los padres, hacia los profesores también, ¿no? Entonces estamos en un mundo en el cual hoy en día se ha perdido un poco la empatía, la tolerancia. Por ello debemos de concientizar y el proceso de participación de los papitos en las escuelas de padres es muy importante, ¿sí? También hablamos, por ejemplo, de estos desafíos y barreras en las escuelas de padres, a veces con ciertas
problemáticas que existen, ¿no? Por ejemplo, la falta de tiempo, las barreras de comunicación, las percepciones negativas que pueden tener los papitos, la falta de recursos y apoyo, y esto definitivamente a veces puede ser una traba, un obstáculo para que se den estas escuelas de padre, pero sin embargo nosotros tenemos que concientizar que ahora con la tecnología, pues podemos abordar escuelas de padres virtuales, ¿no? En donde los papitos se pueden conectar desde cualquier lugar, ¿verdad? Podemos solucionar algunos de estos desafíos. También hemos visto, por ejemplo, las buenas prácticas, ¿no? Por eso les hablaba y les mencionaba la importancia, por ejemplo, de estos horarios flexibles. Ahora tenemos modalidades, ¿no? En las cuales se pueden dar estos talleres. También tenemos estos temas relevantes que podemos tratar sobre el bullying, por ejemplo. Esta comunicación efectiva, que definitivamente debemos de tener. Siempre utilizar los diversos canales de comunicación para poder mantener informados a los papitos sobre las novedades, sobre estas charlas. Y evidentemente trabajar con alianzas estratégicas. Asimismo hemos visto en temas de conclusión que las escuelas de padres cumplen una función importante y debe desarrollarse a un 100%. ¿Ya, chicos? Así que, bueno, chicos, para mí ha sido un gusto tenerlos aquí en esta clase. Espero que les haya gustado y nos vemos el día jueves ya en nuestra última clase. Así que espero que, por favor, participen y podamos nosotros seguir continuando, ¿sí? Muchas gracias, chicos, a todos ustedes. Que tengan una buena noche y no olviden, ¿no?, que siempre deben considerar en poder certificarse con GCAP, ya que les da una oportunidad de poder validar este proceso de aprendizaje que ustedes tienen, ¿sí? Así que cuídense mucho, nos vemos el día jueves, chicos. Hasta luego. Cuídense, chicos.